La mañana del 15 de diciembre comenzó como cualquier otra. Clara se levantó temprano, como todos los días, con la rutina de preparar el desayuno para Lucas y de revisar la casa antes de salir al trabajo. La pequeña cocina, con sus azulejos rojos y blancos, estaba impregnada de ese aroma familiar que tanto le gustaba: café recién hecho, pan tostado y el suave olor a jabón de los trastes. Todo parecía estar en su lugar, pero una sensación extraña de inquietud recorría su cuerpo. Era como si el aire estuviera más denso, como si algo estuviera por ocurrir. El teléfono sonó mientras Clara recogía la taza con su café. Miró la pantalla, no era un número conocido, pero pensó que quizá era del trabajo. Contestó sin pensarlo demasiado. Al otro lado, la voz de su hermana Laura, ahogada por la emoción, la hizo detenerse en seco. Clara. Clara, es Lucas. Él, no sobrevivió al accidente. Las palabras caían sobre Clara como un balde de agua helada. No entendió. Quiso decir algo, pero su garganta se cerró, y el mundo comenzó a desvanecerse. Apenas escuchaba el llanto de Laura al fondo, su voz entrecortada, repitiendo lo mismo una y otra vez, pero todo lo que Clara podía escuchar era el retumbar de sus propios pensamientos. Lucas, su esposo, el hombre con el que había planeado todo su futuro, el que le prometió amor eterno. ¿Cómo podía ser? No podía ser cierto. Cerró los ojos con fuerza, pero al abrirlos, la realidad estaba allí, inquebrantable, frente a ella. Él ya no estaba. Quedó inmóvil por unos minutos, la mente llena de confusión. Una oleada de recuerdos la invadió: sus primeros besos, las tardes de domingo en el parque, la risa inconfundible de Lucas cuando contaba algún chiste tonto. Todo eso se desmoronaba ahora, como un castillo de naipes. El teléfono volvió a sonar, y esta vez, la voz que escuchó era la del médico que había atendido a Lucas en sus últimos días de vida. Clara lo reconoció al instante, y la urgencia en su voz la hizo temblar. Clara, sé que esto es muy difícil, pero tenemos los resultados de los exámenes. Queríamos informarle que está embarazada. El aire se le escapó de los pulmones. La noticia le dolió tanto como la anterior, pero era completamente distinta. Un bebé que nunca esperó tener sin él. La idea de ser madre sola la desbordó por completo, y la angustia le cortó la respiración. El dolor de la pérdida y la incertidumbre del futuro se entrelazaron en su pecho, como una soga que apretaba cada vez más. ¿Cómo podría criar a un hijo sin Lucas? ¿Cómo podría enfrentar la vida, ahora que su compañero de siempre no estaba? Clara sintió que el suelo bajo sus pies se deshacía. Mientras su hermana seguía hablando al teléfono, Clara miró al frente, al vacío, y pensó que su vida nunca volvería a ser la misma. Un cúmulo de emociones la invadió. No podía pensar con claridad. Todo lo que veía era oscuridad. Pero en el fondo, aunque la idea de criar a su hijo sola la aterraba, había algo dentro de ella que la empujaba a seguir adelante. Porque sabía que, de alguna forma, ahora era todo lo que le quedaba de Lucas. El bebé que llevaba en su vientre era una parte de él, algo que no podía dejar ir, algo que la mantenía atada a este mundo de dolor y desesperación. Las semanas pasaron con la sensación de estar caminando por un abismo, arrastrada por la corriente de los días que pasaban lentamente, pero sin que pudiera detenerlos. En cada paso, en cada respiración, Clara sentía la presencia de Lucas. En los momentos más oscuros, cuando el dolor la invadía por completo, se aferraba a la idea de que su bebé, su pequeño, sería lo único que le quedaría de él. Cuando el primer ultrasonido confirmó lo que ya sabía, que Lucas no estaría allí para ver crecer a su hijo, una ola de lágrimas la inundó. Estaba sola. Una madre sin un padre, una mujer sin su compañero, una vida sin rumbo. Pero, a medida que pasaba el tiempo, la idea de ser madre comenzó a arraigarse en su corazón. Aunque estaba aterrada, el amor por ese bebé crecía dentro de ella, como una semilla que, lentamente, comenzaba a germinar. Clara, a pesar del dolor y la incertidumbre, se aferró a ese pequeño ser que ahora llevaba en su vientre. Él sería su razón para seguir adelante. Aunque Lucas no estuviera allí, ella no podía rendirse. No podía dejar que su bebé creciera sin amor, sin un hogar. Lo que había comenzado como una tragedia,
se transformó lentamente en una lucha por la supervivencia, por la esperanza. El tiempo parecía haberse detenido para Clara. Pasaron las semanas, y mientras el mundo seguía su curso, ella sentía como si viviera en una burbuja aislada de la realidad. Todo a su alrededor parecía seguir funcionando, la gente iba y venía, los días eran soleados o lluviosos, como siempre. Pero Clara no podía dejar de sentir que su vida se había detenido en el instante en que recibió la noticia de la muerte de Lucas. No había forma de regresar a esa vida que tenía antes. Ya no había lugar para ella en el mundo que conocía. La casa que compartía con Lucas, que en algún momento había sido un refugio lleno de risas y amor, ahora era un espacio vacío. Los recuerdos de él estaban por todas partes, la chaqueta que dejaba en la silla del comedor, las notas que él escribía para ella, las fotos en las paredes, su colonia, su voz, incluso el eco de sus pasos. Todo parecía gritarle que algo esencial había desaparecido. Y Clara no sabía cómo llenarlo, cómo enfrentar el vacío que Lucas había dejado en su corazón. Los días se hicieron largos y solitarios. Clara dejó de salir de casa. Su mundo se redujo a las paredes de su hogar, a la ventana por donde veía pasar a los vecinos, a las voces lejanas de la gente que seguía con sus vidas. Ya no contestaba el teléfono de sus amigos ni familiares. La única persona con la que hablaba era su hermana, Laura, que trataba de ayudarla, de animarla, pero Clara no podía. Nadie podía entender lo que sentía. ¿Cómo explicar lo que era vivir con el peso de una ausencia tan grande? ¿Cómo compartir el dolor de perder al hombre que amaba, el padre de su hijo, cuando ni ella misma sabía cómo sobrellevarlo? Las semanas se convirtieron en meses, y Clara comenzó a sentirse abrumada. Los problemas cotidianos que antes parecían fáciles de resolver ahora eran insuperables. Las cuentas comenzaron a acumularse, las facturas de Lucas seguían llegando, y el dinero no era suficiente. Ella no estaba preparada para enfrentar todo eso sola. Sentía que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Había días en los que la desesperación la invadía completamente. En esas noches solitarias, Clara lloraba desconsolada. Se tumbaba en la cama, abrazando con fuerza una de las camisas de Lucas que había dejado en el vestidor, como si al rodearse de su aroma pudiera sentir que él seguía allí. Sufría el dolor de su ausencia, el miedo a lo que vendría, la angustia de saber que tendría que ser madre sin él. A veces, en sus momentos más oscuros, se preguntaba si realmente podría hacerlo. Si sería capaz de criar a su hijo sin la ayuda de Lucas, sin su amor. No podía evitar pensar que le fallaría. No podía dejar de cuestionarse si tendría fuerzas para seguir adelante. Una noche, mientras las lágrimas caían sobre la almohada, Clara susurró al vacío, como si Lucas pudiera escucharla: «No sé cómo lo voy a hacer, Lucas. No sé si voy a poder criar a este bebé sola. No sé si soy lo suficientemente fuerte. Si tú estuvieras aquí, no me sentiría tan perdida». Pero no hubo respuesta. Solo el silencio, profundo y absoluto. En esos momentos, Clara pensaba en la pequeña vida que llevaba dentro de ella. Un bebé que, aunque aún no lo conocía, ya se había convertido en su razón para seguir respirando. Aunque el miedo y la inseguridad la ahogaban, sabía que no podía rendirse. Por Lucas, por su hijo. Al principio, el miedo la paralizaba, pero en los momentos más oscuros, algo dentro de ella comenzaba a despertar. Sabía que, aunque todo parecía perdido, había algo por lo que valía la pena luchar. Algo que, poco a poco, iba tomando forma en su interior. El abrazo de la soledad era profundo, pero Clara comprendió que era un momento necesario para encontrar su propio camino, aunque se sintiera tan frágil. En esa oscuridad, en ese dolor, estaba naciendo una fuerza que ni ella misma sabía que poseía. Sabía que la vida seguía, aunque no sabía cómo, y que, de alguna manera, debía aprender a caminar nuevamente. Los meses pasaron más rápido de lo que Clara habría imaginado. A medida que su embarazo avanzaba, algo en su interior comenzaba a cambiar. Aunque el dolor de la pérdida de Lucas nunca se desvaneció, Clara se fue acostumbrando a la idea de que su vida, aunque rota, debía seguir adelante. Su barriga crecía día tras día, y con ella, el sentimiento de que, de alguna forma, aún quedaba algo por lo que luchar: su hijo. El día del parto llegó de forma inesperada, como siempre sucede en la vida cuando menos se está preparado.
la madrugada del 5 de mayo, Clara sintió los primeros dolores. Su corazón comenzó a latir más rápido, no solo por el temor de lo que iba a venir, sino porque sabía que ese momento era crucial. Iba a ser madre. Y, a pesar de todo lo que había perdido, tenía que hacerlo bien. Tenía que ser fuerte. Fue un parto largo y doloroso. Clara gritó, sudó, lloró, pero en todo momento se aferró a la idea de que tenía que seguir adelante. En esos momentos de dolor extremo, sentía que Lucas estaba con ella, como un susurro en su mente, diciéndole que todo estaría bien, que ella era capaz. Su cuerpo no paraba de moverse, de responder al dolor, pero su mente se aferraba a su hijo, ese ser pequeño que pronto vería la luz del día. Finalmente, después de horas de sufrimiento, el llanto del bebé llenó la habitación. Clara, agotada, con la respiración entrecortada, miró al pequeño Gabriel con ojos llenos de lágrimas. Él era perfecto. Su rostro, tan diminuto y tan vulnerable, le recordó a Lucas en tantas cosas, la forma de sus labios, la curva de su nariz, hasta la manera en que sus pequeños dedos se aferraban a su mano. El amor que Clara sintió por su hijo fue inmediato, avasallador, pero también profundo y melancólico. Sostenía a Gabriel en sus brazos, y aunque sentía una felicidad inmensa por haberlo traído al mundo, también sentía una punzada de tristeza que le oprimía el pecho. Le hubiese dado todo por ver a Lucas ahí, junto a ella, compartiendo ese momento tan único. Pero sabía que eso no era posible. Lucas no estaba. Solo quedaba ella. Gabriel lloraba suavemente, pero Clara lo abrazó con tanta ternura, como si ese pequeño gesto pudiera sanar, aunque fuera por un instante, el enorme vacío que la rodeaba. En ese momento, Clara entendió lo que significaba el amor más puro, el amor incondicional de una madre por su hijo. Y en ese llanto de Gabriel, Clara encontró una razón para seguir, una razón para no rendirse. Las primeras noches fueron un tormento de cansancio, de llanto sin fin, de miedos que regresaban. Clara pasaba las horas con Gabriel en sus brazos, meciéndolo, arrullándolo, pero también luchando contra su agotamiento. El sueño se le escapaba de las manos, y la ansiedad la asaltaba a cada instante. La casa, antes vacía, ahora se llenaba de los ruidos de un bebé que necesitaba atención constante. A veces, en medio de la madrugada, Clara se sentaba en la mecedora, abrazando a Gabriel contra su pecho, y susurraba palabras de consuelo, como si él pudiera entender su dolor. Hubo momentos de desesperación. Hubo noches en las que, en su total agotamiento, Clara se preguntaba si estaba a la altura de ser madre. ¿Estaba haciendo todo bien? ¿Sería capaz de criar a su hijo sola? El miedo la envolvía, pero cada vez que miraba a los ojos de Gabriel, esos ojos tan inocentes, sentía una fuerza nueva que le nacía del corazón. Era una fuerza que no podía explicar, pero que le empujaba a seguir adelante, aunque cada día parecía ser más difícil que el anterior. Entonces, un día, cuando Clara pensaba que ya no podía más, Gabriel sonrió por primera vez. Fue una sonrisa pequeña, tímida, pero Clara la vio. Esa sonrisa, tan sencilla, le dio la esperanza que tanto necesitaba. Porque, en ese pequeño gesto, Clara entendió que, a pesar de todo lo que había perdido, aún tenía algo por lo que luchar. Gabriel necesitaba de ella, y ella lo necesitaba a él. La conexión entre madre e hijo fue inmediata, como si no importara el pasado, como si lo único que importara era ese momento, esa vida que se estaba forjando en sus brazos. Ese fue el primer momento que le demostró a Clara que no estaba sola. Que, a pesar de la ausencia de Lucas, ella había encontrado una razón para seguir adelante. Y Gabriel, con su sonrisa y su inocencia, se convirtió en su ancla, en su fuerza para continuar. Clara se encontraba en una etapa de su vida que parecía una montaña imposible de escalar. Gabriel, ahora un bebé saludable, demandaba toda su atención, y Clara lo hacía con amor, pero también con un agotamiento tan profundo que muchas veces se sentía como si estuviera al borde de desmoronarse. El primer tiempo de maternidad fue una mezcla de amor, dolor y cansancio interminable. Las mañanas eran un torbellino de actividades. Clara se despertaba antes del amanecer, preparaba el biberón de Gabriel y se aseguraba de tener algo de comida lista para cuando regresara de su jornada de trabajo. Su pequeño apartamento estaba lleno de recuerdos de Lucas, la foto en la mesa de la sala, los libros en la estantería que él solía leer.
Todo era un constante recordatorio de la vida que había perdido. Pero, aún así, Clara se levantaba todos los días, luchando por el futuro de su hijo, sin importar lo difícil que fuera. El trabajo, un empleo como secretaria en una oficina pequeña, no era precisamente el que había soñado. Los días pasaban lentamente, entre llamadas telefónicas, correos electrónicos y tareas administrativas, pero Clara se aferraba a ello porque necesitaba ese sueldo, esa seguridad económica, para poder mantener a Gabriel. Sin embargo, a medida que pasaban los días, los meses, las exigencias de ser madre y trabajadora comenzaban a pesar más y más. No había descanso, no había tiempo para sí misma. Clara no podía permitírselo. Había días en los que las cuentas llegaban a la puerta con amenazas de suspensión de servicios. Había noches en las que, mientras Gabriel dormía, Clara se quedaba sentada a la mesa, intentando ordenar papeles y hacer cálculos, luchando contra la incertidumbre de un futuro incierto. A veces, pensaba en lo fácil que habría sido rendirse, dejar todo atrás, pero luego miraba a Gabriel, dormido en su cuna, con su carita tan tranquila, y recordaba que no podía hacerlo. No podía fallarle. El cansancio se acumulaba de manera silenciosa, pero siempre estaba presente. Las noches sin dormir, el llanto interminable de Gabriel cuando estaba enfermo, la presión de tener que equilibrar el trabajo y la maternidad sin una red de apoyo. Clara nunca se quejaba, porque sentía que no tenía derecho a hacerlo. Otros parecían vivir sus vidas como si todo fuera fácil. Ella, en cambio, tenía que ser fuerte. No había otra opción. Un día, cuando Gabriel estaba enfermo, Clara sintió un miedo profundo. La fiebre de su hijo no bajaba, y las horas parecían eternas mientras lo tenía en brazos, meciéndolo y susurrándole palabras de consuelo. El hospital estaba lejos y no tenía dinero suficiente para una consulta médica, pero Clara no podía esperar más. Llamó a su hermana, Laura, desesperada. La voz temblorosa de Laura del otro lado del teléfono la hizo llorar aún más. Clara, tranquila, lo llevaremos al médico. Yo te ayudo. Afortunadamente, Gabriel solo tenía una infección leve, pero ese episodio dejó en Clara una sensación de vulnerabilidad que no podía sacudirse. Aquel momento de angustia, la sensación de no saber si su hijo estaría bien, le mostró lo fácil que era perder el control. Lo que más temía era que algo le pasara a Gabriel y ella no pudiera hacer nada por él. Su mundo giraba en torno a ese niño, y sin él, no sabía qué sería de ella. En esos días, Clara empezó a preguntarse si realmente estaba siendo la madre que Gabriel necesitaba. Estaba tan cansada, tan exhausta, que a veces se sentía como una extraña en su propia vida. La mujer que había sido antes, llena de sueños y planes, parecía haberse desvanecido. Todo lo que quedaba era una madre agotada, luchando por darle lo mejor a su hijo. Pero en esos momentos de desesperación, cuando sentía que no podía más, Clara encontraba consuelo en algo tan simple como ver a Gabriel sonreír. Esa sonrisa, con sus ojos brillando, era la razón por la que seguía adelante. Sin importar cuán difícil fuera el camino, Clara entendió que la maternidad no era un trabajo fácil, pero era el trabajo más importante que tendría que hacer en su vida. Y por Gabriel, ella lo haría todo. Gabriel crecía rápidamente, y con cada año que pasaba, el pequeño comenzó a hacer preguntas sobre su padre. Al principio, las preguntas eran simples, inocentes, como todo en la niñez. Papá también tiene mi color favorito, papá jugaba conmigo cuando era bebé, pero conforme pasaba el tiempo, las preguntas fueron adquiriendo una carga emocional que Clara no estaba preparada para enfrentar. Una tarde, cuando Gabriel tenía unos 6 años, estaban sentados en el jardín trasero de la casa, rodeados de flores que Clara había sembrado con Lucas, y él, con su pequeña voz llena de curiosidad, le preguntó: ¿por qué papá no viene a visitarnos? ¿Por qué nunca lo veo? La pregunta cayó sobre Clara como una bomba, y, por un momento, se quedó en silencio. Sentía que el dolor de esos recuerdos, aún frescos y vivos, regresaba de golpe. Los recuerdos de Lucas, de su risa, de los planes que tenían juntos, de lo que habían soñado para su familia, todo eso se arremolinaba en su pecho con fuerza. Tu papá, comenzó Clara, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Pero no sabía por dónde empezar. Decirle a Gabriel que su padre ya no estaba en este mundo,
Decirle que él había muerto en un accidente parecía ser una herida que nunca sanaría del todo. ¿Cómo explicarle a un niño que su papá ya no podía abrazarlo, ni escuchar sus historias, ni verlo crecer? ¿Cómo decirle que su vida había cambiado por completo, porque la vida de Lucas había sido arrebatada en un abrir y cerrar de ojos? Clara se inclinó hacia adelante, abrazó a Gabriel con suavidad y, mientras acariciaba su cabello, le dijo: «Tu papá te amaba mucho, Gabriel. Él te amaba mucho antes de que nacieras, y siempre iba a amarte». Sus palabras fueron sinceras, pero se sintió como si estuviera vacía por dentro. Ella sabía que, aunque tratara de explicarlo lo mejor que podía, las preguntas de Gabriel no desaparecerían. Y el dolor de no poder darle las respuestas que necesitaba la desgarraba. Con el tiempo, Clara entendió que no podía inventar una historia. No quería que Gabriel creciera con una mentira, aunque fuera para protegerlo. Por eso, en lugar de evadir las preguntas, Clara comenzó a contarle lo más que podía sobre su padre. Le mostró fotos de Lucas, las que tenían en el álbum familiar, y le hablaba de las historias que solían contar sobre ellos, cómo se conocieron, cómo Lucas había sido un hombre bondadoso y divertido, cómo le enseñó a Clara a ver el mundo con otros ojos. Clara también le hablaba de las cosas pequeñas que Lucas había dejado en su vida, como su risa contagiosa o su afición por la música. Gabriel escuchaba con atención, y aunque su rostro mostraba algo de tristeza, se sentía más cercano a su papá con cada historia que Clara compartía. El Día del Padre era un recordatorio doloroso. Cada año, Clara trataba de distraer a Gabriel, de evitar la tristeza de la ocasión. Sabía que, en algún momento, Gabriel iba a sentir que le faltaba algo, que nunca podría experimentar ese día como otros niños. Pero lo que nunca imaginó fue que Gabriel, con solo 6 años, llegaría de la escuela ese Día del Padre con un dibujo en las manos, un dibujo que lo dejó helada. Era un dibujo de Gabriel, con una gran sonrisa en el rostro, sosteniendo un globo con el nombre de su papá. El globo, en el dibujo, subía al cielo, y, en letras grandes, Gabriel había escrito: «Papá, te quiero mucho». Clara no pudo evitar que las lágrimas cayeran sobre sus mejillas mientras miraba el dibujo. La pena de ver a su hijo de esa manera, tan inocente y lleno de amor, la invadió por completo. No era solo el dolor de la ausencia de Lucas lo que la hacía llorar, sino también el dolor de saber que, aunque Gabriel era tan pequeño, ya estaba empezando a cargar con la ausencia de su padre. Esa noche, mientras preparaba la cena, Clara pensó en la realidad de la vida de Gabriel. Él nunca habría tenido la oportunidad de conocer a su padre como lo habían hecho ella y Lucas. Y aunque Gabriel nunca pudiera compartir esas experiencias con Lucas, Clara prometió en su corazón que iba a hacer lo mejor para él. Gabriel nunca dejó de preguntar sobre su papá. A veces, cuando algo le recordaba a él, su rostro se iluminaba por un instante, y Clara le respondía, le decía que su papá estaría orgulloso de él, que él siempre estaría en su corazón. Y aunque la tristeza nunca desapareció por completo, Clara empezó a darse cuenta de algo muy importante: Gabriel nunca se sintió solo, porque, de alguna manera, Lucas vivía a través de él, en su risa, en sus gestos, en los recuerdos que Clara compartía con amor. El tiempo pasó, y Gabriel, ahora adolescente, empezó a mostrar signos de lo que Clara temía: la falta de un padre. Las preguntas que antes había hecho con inocencia, ahora eran más profundas, más dolorosas, más llenas de ira. Gabriel comenzó a cambiar. Ya no era el niño dulce que había abrazado cada historia sobre su papá. Ahora, los recuerdos de Lucas le parecían vacíos, y la falta de un padre lo empezó a consumir por dentro. Clara trataba de ser la mejor madre posible, de ser el apoyo que Gabriel necesitaba, pero había algo en el que se había quebrado. Las peleas comenzaron a ser más frecuentes. Gabriel se mostraba distante, resentido, y, en ocasiones, incluso cruel. Las palabras que antes eran cariñosas, ahora se transformaban en gritos y acusaciones. Una tarde, después de que Clara le pidiera que se concentrara en sus estudios para los exámenes, Gabriel explotó. «No sabes lo que es crecer sin un padre, no sabes lo que es tener esa falta, nunca entenderás lo que siento», gritó con una furia que Clara nunca había visto en él. En ese momento, las palabras de Gabriel la golpearon como un látigo. Era como si le hubieran quitado el alma de un solo golpe. Él estaba gritando su dolor, pero también estaba culpándola de algo que ella no podía controlar.
Clara se quedó allí, en silencio, mirando a su hijo. La rabia y el dolor se reflejaban en sus ojos, y, por un momento, sintió que había fallado como madre. Le dolió profundamente ver a Gabriel tan lleno de odio y resentimiento. Se preguntó si en algún momento podría haber hecho algo diferente, algo para evitar ese dolor. Aquella noche, Clara se retiró a su habitación, agotada, tanto emocional como físicamente. Encontró la carta antigua que había escrito a Lucas cuando descubrió que estaba embarazada. Era una carta llena de esperanza, de sueños para el futuro, de promesas de criar a su hijo juntos. Clara, al leerla, sintió como la tristeza la invadía una vez más. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había terminado todo tan mal? Gabriel ya no era ese niño que sonreía al escuchar las historias de su padre. Ahora se encontraba lleno de rabia, incapaz de perdonar la ausencia de Lucas. Y, en un momento de desesperación, Clara se preguntó si aún valía la pena luchar. Pero algo en su interior le dijo que no podía rendirse. No por Gabriel, no por ella misma. No por Lucas. Al releer sus palabras en la carta, Clara recordó la promesa que le había hecho a Lucas, que nunca abandonaría a su hijo, que lucharía por él, aunque las fuerzas parecieran agotarse. Gabriel necesitaba su amor más que nunca. No importaba cuánto dolor sintiera Clara, no importaba cuántas veces sintiera que estaba fallando, ella no podía abandonar a su hijo. Con lágrimas en los ojos, Clara se levantó de la cama y fue a la habitación de Gabriel. Abrió la puerta con suavidad y lo encontró allí, sentado en la esquina de su cama, con la cabeza baja, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Clara se acercó lentamente y se sentó junto a él. Sé que te duele, hijo. Y sé que a veces parece que te fallé, pero nunca lo hice a propósito. Yo siempre lo hice por ti, porque te amo. Gabriel levantó la vista, con los ojos llenos de resentimiento, pero también de tristeza. No lo entiendo, mamá. ¿Por qué no pude tenerlo a él también? ¿Por qué no pude tener un padre como los demás? Clara lo abrazó con ternura. Yo sé que no es lo mismo, y que nunca lo será, pero tú no estás solo. Yo siempre estaré aquí para ti, y yo sé que tu papá estaría tan orgulloso de ti, hijo. A veces no tengo todas las respuestas, pero mi amor por ti nunca va a cambiar. Gabriel, al principio reacio, comenzó a llorar en el abrazo de Clara, como si todo el dolor de los años finalmente saliera. En ese momento, Clara entendió que, aunque las palabras y las promesas no podían sanar todo el sufrimiento de Gabriel, su amor siempre estaría allí para él. No había una solución fácil para el vacío que sentía su hijo, pero lo que sí sabía era que no lo enfrentaría solo. El cumpleaños de Gabriel siempre había sido un evento significativo en la vida de Clara. A lo largo de los años, había tratado de hacer que cada cumpleaños fuera especial, a pesar de las dificultades y el dolor que siempre acompañaban esas fechas. Pero este año, Clara decidió hacer algo diferente. Este año, quería que Gabriel entendiera que, a pesar de todo el sufrimiento, había belleza en la vida, en la memoria de su padre, y en los momentos que compartían juntos. Clara lo miró con amor mientras preparaba su fiesta de cumpleaños. Decidió que llevaría a Gabriel a un lugar que solo ella y Lucas conocían, un pequeño acantilado al borde de un campo de flores silvestres, un lugar donde se sentaban a ver el atardecer, abrazados, compartiendo sus sueños para el futuro. Allí, Lucas solía decirle que, aunque la vida fuera incierta, el sol siempre se ponía, y siempre volvería a salir. Era un lugar lleno de recuerdos, pero Clara pensaba que sería el lugar perfecto para abrir el corazón de Gabriel y ayudarlo a sanar. Cuando llegaron al lugar, el cielo estaba teñido de naranja, y el viento soplaba suavemente entre las flores. Clara y Gabriel se sentaron sobre el pasto, y Clara comenzó a hablarle de su padre. Esta vez no eran solo historias sobre lo que había sido, sino también sobre lo que Lucas representaba para ella, para Gabriel, y cómo, a través de los recuerdos, él aún vivía. Este es el lugar donde tu papá y yo veníamos a ver el atardecer. Él decía que, a pesar de todo, el sol siempre vuelve a salir, y que por mucho que lo perdiéramos, siempre podríamos seguir adelante, dijo Clara con una sonrisa melancólica. Tu papá tenía una forma muy especial de ver la vida, Gabriel. Él me enseñó a no rendirme, a luchar siempre, aunque el camino fuera difícil. Gabriel, con la mirada fija en el horizonte, escuchaba atentamente.
Sus ojos, antes llenos de ira y tristeza, comenzaban a suavizarse. ¿Crees que él estaría orgulloso de mí, mamá?, preguntó, sin dejar de mirar el sol que ya comenzaba a esconderse detrás de las montañas. Clara lo miró profundamente a los ojos y le sonrió, con el corazón lleno de una emoción que casi la ahogaba. Sí, hijo. Estoy segura de que tu papá estaría increíblemente orgulloso de ti. Eres un joven increíble, lleno de amor, de fuerza. Él siempre quiso lo mejor para ti, y aunque no esté aquí para verlo, sé que está sonriendo desde el cielo. En ese momento, Gabriel la abrazó con fuerza. Fue un abrazo largo, lleno de todas las emociones que ambos habían guardado en silencio durante tantos años. Clara sintió como, de alguna manera, algo dentro de ellos comenzaba a sanar. La ira, la tristeza y la falta de comprensión que habían marcado su relación por tanto tiempo empezaban a desvanecerse. El amor entre madre e hijo había resistido las pruebas del tiempo, del dolor y de la ausencia, y ahora, por fin, se sentían completos nuevamente, como si las piezas que faltaban se hubieran reunido. Gabriel, con los ojos brillantes, dijo: «Gracias, mamá. Gracias por no rendirte, por no darme por perdido. Ahora sé que aunque no tenga a mi papá aquí, tú me diste todo lo que él habría querido darme». Clara sintió como una ola de alivio la invadía. Era como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado, ni cuán difícil había sido el camino. Lo importante era que Gabriel ya no sentía el vacío que había arrastrado por tantos años. Y aunque el dolor de la pérdida seguía allí, ya no era el mismo. Había amor, había sanación, y sobre todo, había un futuro por delante. Clara miró a su hijo, ahora un joven fuerte y lleno de esperanza, y supo que, a pesar de todo lo que habían atravesado, lo habían logrado. Habían superado las sombras de la ausencia de Lucas, y juntos, estaban listos para seguir adelante, hacia un futuro lleno de posibilidades. Después de tantos años dedicados exclusivamente a Gabriel, Clara finalmente se dio cuenta de algo que había estado posponiendo por mucho tiempo. Su vida no tenía por qué terminar cuando Lucas se fue. La maternidad había sido su prioridad, su razón de vivir, pero en algún momento comenzó a sentir que ya no solo era madre. Clara necesitaba reencontrarse consigo misma, redescubrir lo que le hacía feliz más allá de ser la mamá de Gabriel. Al principio, la culpa la invadió. ¿Cómo podía pensar en ella misma después de todo lo que Gabriel había pasado? Sentía que, de alguna manera, traicionaba a su hijo al dedicarle menos tiempo. Sin embargo, algo en su interior le decía que era hora de empezar a cuidar también de su propia felicidad. Gabriel, por su parte, estaba más maduro, más seguro de sí mismo, y comenzaba a comprender que su madre también necesitaba espacio para crecer. Clara decidió que volvería a estudiar, algo que había dejado de lado por completo cuando se convirtió en madre. Recordó lo que siempre había amado, la literatura. En su juventud, había soñado con convertirse en escritora. Aunque había abandonado esa pasión para formar una familia, ahora sentía que era el momento de retomar el camino que siempre había querido recorrer. Se inscribió en clases de literatura y escritura creativa. Los primeros días fueron difíciles, se sentía insegura y temía que sus esfuerzos fueran en vano, pero pronto descubrió que la escritura era un refugio, un escape del dolor que aún llevaba dentro. La posibilidad de crear nuevas historias, de vivir a través de las palabras, la llenó de una satisfacción que no había experimentado en años. Además, Clara retomó un viejo hobby, la fotografía. Durante su juventud, había sido una amante de la cámara, capturando momentos con la misma pasión con la que escribía. El simple acto de salir con su cámara a pasear por la ciudad, capturando la luz, los colores, las pequeñas cosas de la vida, la llenaba de una alegría inesperada. A medida que pasaba el tiempo, comenzó a ver la vida con otros ojos. Cada rincón, cada rostro, cada amanecer era una oportunidad para encontrar belleza, para apreciar lo que estaba a su alrededor. Gabriel, al principio un poco confundido por los cambios de su madre, pronto empezó a ver lo feliz que la hacía retomar sus pasiones. «Mamá, tienes que hacerlo. Sé que a veces te sientes culpable, pero yo aprendí de ti que el amor no es sacrificio. Es también aprender a ser feliz», le dijo un día mientras ella organizaba sus fotos. Sus palabras fueron un alivio para Clara. El amor que sentía por él nunca se iba a desvanecer,
Pero ella también necesitaba encontrar un equilibrio para ser completa. Con el tiempo, Clara comenzó a salir más, a reunirse con amigas que había descuidado por años. Volvió a conocer a personas, a reír, a disfrutar de momentos que no giraban en torno a la maternidad. A veces se sorprendía a sí misma al darse cuenta de lo mucho que había dejado de hacer por estar completamente inmersa en su rol de madre. Gabriel ya no era el niño pequeño que necesitaba de ella en todo momento. Ahora, como joven adulto, tenía su propio espacio, su propio mundo, y eso le permitió a Clara recuperar una parte de sí misma que había estado oculta durante tanto tiempo. Aunque la tristeza por la ausencia de Lucas nunca desapareció por completo, Clara aprendió a convivir con ella. No era un vacío que pudiera llenar con algo, pero sí era algo con lo que podía aprender a vivir, sin que lo dominara todo. La muerte de Lucas, aunque devastadora, dejó en Clara un legado de fortaleza. Gracias a eso, había logrado ser una madre excepcional, pero también una mujer capaz de reconstruir su vida. Clara se dio cuenta de que no había perdido su capacidad de amar, ni de soñar, ni de disfrutar de las pequeñas cosas que antes consideraba triviales. Con una sonrisa en los labios y el corazón más ligero, comenzó a mirar hacia el futuro con renovada esperanza. Ya no era solo la madre de Gabriel. Era Clara, una mujer que había sufrido, sí, pero que también había renacido de sus propias cenizas. El día de la graduación de Gabriel fue un día lleno de emoción y significado para Clara. En muchos sentidos, ese día representaba el fin de un largo capítulo de su vida y el inicio de otro. Aunque Gabriel ya no era un niño, sino un joven adulto lleno de sueños y esperanzas, Clara no pudo evitar sentir una oleada de sentimientos encontrados. Por un lado, sentía una enorme satisfacción y orgullo por lo que él había logrado, por la persona en la que se había convertido. Pero, por otro lado, la ausencia de Lucas se hacía sentir más intensamente en esos momentos clave de la vida de Gabriel. Cuando Clara lo vio subirse al escenario para recibir su diploma, su corazón se aceleró. Gabriel, con su sonrisa tímida pero llena de orgullo, se veía tan fuerte, tan determinado. Para Clara, era la prueba palpable de que, a pesar de todo, a pesar de la ausencia de su padre, Gabriel había logrado construir una vida llena de amor, de valores, de coraje. Y todo eso, en gran parte, había sido gracias a la dedicación, la paciencia y el amor infinito de Clara. Pero lo que sucedió después fue lo que tocó aún más profundamente su alma. Gabriel, al tomar el micrófono para dar su discurso de graduación, comenzó a hablar con una claridad y una emoción que sorprendieron a todos los presentes. Hoy, al mirar hacia atrás, sé que he tenido muchas bendiciones en mi vida, empezó, su voz firme pero llena de emoción. No puedo decir que haya sido fácil, porque no lo fue. Hubo momentos en que la vida me parecía demasiado dura, momentos en que sentí que no podía continuar. Pero hoy estoy aquí gracias al amor y al sacrificio de mi madre. Ella me enseñó que el amor no se trata solo de estar presente, sino de entregarse, de luchar siempre por el bienestar del otro, sin esperar nada a cambio. Clara, al escucharlo, sintió como una lágrima solitaria recorrió su mejilla. No solo estaba orgullosa de Gabriel, sino que también sentía una profunda gratitud por el joven que se estaba convirtiendo. Gabriel, sin quererlo, había demostrado que todo lo que Clara había hecho por él no había sido en vano. La forma en que él hablaba sobre su madre era el reflejo de lo que ella había querido enseñarle desde el principio, que el amor verdadero no se mide por la presencia física, sino por el sacrificio, la entrega y la dedicación. Gabriel continuó, mi madre me enseñó que el amor no es perfecto, pero que siempre vale la pena. Ella nunca me abandonó, incluso cuando las cosas parecían imposibles. Y por todo eso, quiero dedicarle este logro, porque sin ella, nada de esto habría sido posible. Las palabras de Gabriel hicieron que Clara soltara finalmente la barrera de contención que había mantenido durante años. La gratitud y el amor que él expresaba la envolvieron por completo, y en ese momento, Clara supo que todo el sacrificio, toda la lucha, todo el dolor había valido la pena. Gabriel, su hijo, su vida, su razón de ser, estaba listo para enfrentar el mundo por sí mismo. Ella había cumplido su misión como madre, y lo había hecho de la mejor manera posible. Esa noche, cuando Clara y Gabriel llegaron a casa después de la fiesta de graduación, sentados en el sillón, Clara lo miró con una sonrisa llena de amor. Te prometí que siempre estaría aquí para ti, hijo.
y lo estaré, siempre. Pero ahora, te veo listo para volar, para ser quien eres realmente. Estoy tan orgullosa de ti, más de lo que las palabras pueden decir. Gabriel, con la mirada sincera, respondió, no hubiera sido posible sin ti, mamá. Gracias por todo. No te imaginas cuánto te debo. Te amo. Clara abrazó a su hijo con fuerza, sabiendo que, aunque el camino que habían recorrido juntos había sido largo y doloroso, también había sido hermoso. Habían superado juntos las sombras de la ausencia de Lucas, y ahora, Clara veía a un joven lleno de potencial, listo para enfrentar el mundo. Y, aunque el futuro era incierto, sabía que Gabriel había aprendido lo más importante, el valor del amor incondicional, la fuerza de los sacrificios hechos con el corazón, y la belleza de la vida. A pesar de las dificultades. El tiempo seguía su curso, y Clara había aprendido a vivir con el dolor, pero también con la gratitud por todo lo que había logrado, por todo lo que había aprendido y, sobre todo, por todo lo que su hijo Gabriel representaba para ella. Ya no era solo la madre que había perdido a su esposo en un accidente. Ahora, era una mujer que había vivido, crecido y, a pesar de todo, había encontrado paz en su corazón. Pero había algo que siempre la hacía sentir una mezcla de nostalgia y amor, el legado de Lucas. Un día, mientras Clara estaba ordenando la habitación de Gabriel, recogiendo algunas cosas que él había dejado sobre su escritorio, encontró un cuaderno de notas. Era un cuaderno pequeño, con una cubierta de cuero envejecido. Al principio pensó que era un cuaderno viejo de la escuela, pero cuando lo abrió, se dio cuenta de que no era algo cualquiera. Dentro, entre las páginas, había una carta escrita a mano, en letra pequeña pero perfectamente legible. Clara se sentó en la silla, el corazón acelerado, y comenzó a leer. La carta estaba dirigida a Lucas. Papá, no estuviste aquí cuando más te necesitaba, pero siempre estuviste presente en mi vida. Mi mamá me dio todo lo que pudiste haberme dado tú. Ella nunca me dejó sentirme solo. Aunque no te vi, yo sentí tu amor a través de ella, en cada sacrificio, en cada esfuerzo que hizo por mí. No sé cómo sería mi vida si tú hubieras estado aquí, pero sé que mi mamá me dio todo lo que necesito para ser un buen hombre. Espero que estés orgulloso de ella, porque, aunque no me lo dijo nunca, sé que ella ha sufrido mucho, pero siempre me ha dado lo mejor de sí misma. Gracias, papá. Siempre serás parte de mí, y aunque no te conocí, sé que tú y mamá me hicieron ser quien soy. Nunca olvides eso. Clara, con lágrimas en los ojos, dejó que las palabras de Gabriel la envolvieran. Sintió como si todo el amor, todo el sacrificio y la lucha de los años se condensaran en esas simples palabras. Gabriel, a pesar de todo el dolor, a pesar de la ausencia de su padre, había encontrado su propia forma de entender la vida, de ver el amor y de reconocer lo que su madre había hecho por él. Su hijo, ese joven fuerte y decidido, estaba agradecido, y ahora ella entendía que nunca había fallado. Tomó la carta con cuidado y la llevó consigo al salón, donde se sentó junto a la ventana, mirando el atardecer. Cerró los ojos por un momento, dejando que la brisa acariciara su rostro. La pérdida de Lucas siempre sería una parte de su vida, pero al leer aquellas palabras de Gabriel, Clara comprendió que, al final, nunca estuvo sola. El amor de Lucas había trascendido su ausencia física. Vivía en ella, en cada uno de sus actos, en cada sacrificio. Y, ahora, también vivía en Gabriel. Con un suspiro, Clara sonrió y guardó la carta en su cajón especial, donde guardaba todos los recuerdos importantes. Sabía que lo más importante de la vida no era lo que se perdía, sino lo que se preservaba en el corazón. Y ese legado de amor, de sacrificio, de esperanza y de lucha era lo que ella le había dado a Gabriel. Y él, a su vez, lo había recibido y lo había hecho suyo. Clara se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia el horizonte, donde el sol se ocultaba lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo estaba en su lugar. Había amado profundamente, había sufrido, pero también había vivido plenamente. Su hijo, ahora adulto, era el reflejo de todo lo que había hecho por él, y ella sabía que Lucas, aunque ausente, estaría eternamente orgulloso de ambos.